hacer es, podemos dividir a grandes rasgos las funciones del PCM en tres funciones distintas. Uno es descubrir los dispositivos, todos los dispositivos que estén en la red, que tengan capacidad de administración por medio de SNMP. Administrar esos dispositivos, es decir, hacer cambios en la configuración, hacer respaldos de la configuración, aplicar políticas, aplicar upgrades del sistema operativo y también monitorear y analizar los dispositivos de red. Monitorear desde el punto de vista de que si un enlace se cayó, si un puerto falló, si un enlace empezó a funcionar, el tipo de tráfico que está pasando, las VLANs que se están utilizando, si hay equipos que tienen problemas, por ejemplo un equipo que está reportando un error en una fuente de poder, cosas como esas. PCM es la versión gratuita de la herramienta. Se puede ingresar a la página de HP y bajar esta herramienta. Esa herramienta va a incluir todas estas funcionalidades que están acá en colores un poco más sólidos. Por ejemplo, el descubrir los dispositivos, obviamente, utilizando diferentes métodos que ahorita vamos a ver. Soporta SNMP versión 2, la creación de grupos personalizados, el acceso a la interfaz de administración de los dispositivos por medio de la línea de comandos para poder hacer cambios en la configuración. Soporta notificaciones por correo electrónico o por beeper, digamos, un buscapersonas. Cuando hay una alarma, cuando hay una alerta en la red, entonces puede notificar al administrador. Soporta lo que es el manejo avanzado de eventos, también el estatus, manejar el estatus. Esto es la parte de monitoreo, ¿verdad? Entonces, para ver el estatus y la operación de los dispositivos, el mapeo de la red, ver el diagrama de la red, la topología, las VLANs. Estas otras funcionalidades solamente están presentes en el PCM Plus. Entonces, esto ya va a tener un costo. También ustedes pueden entrar a la página de HP y bajar el PCM Plus por modo demo por 60 días. Entonces lo instalan en un servidor. Lo instalan por 60 días y ya si después lo quieren seguir utilizando, entonces hacen el favor de cancelar un monto, ¿verdad?, a HP. Y vamos a agregar algunas otras funcionalidades aquí. Por ejemplo, con el PCM nosotros podemos accesar la línea de comandos y cambiar la configuración, pero con el PCM Plus nosotros podemos hacer tareas automatizadas. Por ejemplo, programar un upgrade de un grupo de dispositivos. Entonces ustedes dicen, bueno, este grupo de dispositivos, estos switches, los vamos a actualizar el sábado a las 2 de la mañana. Entonces ustedes dejan eso programado, dejan el código que van a utilizar ahí listo y la herramienta automáticamente ejecuta el proceso. También pueden hacer procesos de backup o de restore, ese tipo de cosas. Se pueden crear templates, que son plantillas donde ya hay ciertos parámetros de configuración predefinidos. Entonces cada vez que se descubre un nuevo dispositivo, aplicamos una política que dice, bueno, si es un switch 3500, apliquémosle esta plantilla. Entonces ya tienen varias cosas configuradas, preconfiguradas, y los cambios que se deben hacer son mínimos. También la parte de SNMP versión 3 y algunas otras herramientas para la parte del monitoreo, por ejemplo, lo del CISLO solo está presente acá. También hay algunas otras alertas que no están aquí. Hay una opción del Find Node que permite, bueno, entre otras opciones, me permite también la parte de monitoreo un poco más en profundidad. Permite, por ejemplo, integrarse con otros dispositivos como IPS o IDS. Entonces, el PCM va a monitorear el tráfico utilizando SFlow, básicamente SFlow captura paquetes, comienza a hacer un análisis de tráfico y cuando determina que hay como una inconsistencia o que hay algún tipo de tráfico anormal en la red que puede ser un peligro, entonces notifica al IPS o al IDS para que estos dispositivos tomen acciones sobre ese tráfico. Entonces, estas opciones que se mencionan por acá, lo que permiten es como esa flexibilidad de en tiempo real aplicar políticas a un switch que se está comportando de forma indebida. Por ejemplo, apagar puertos, o hacer shutdown de puertos, o modificar la configuración de los puertos para aislarlos y colocarlos, qué sé yo, en VLANs que están aisladas, o como un tipo de VLAN de cuarentena, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces,
de nuevo, aquí tal vez no es suficiente para poder explicar todas las funcionalidades que el PCM tiene y que ustedes pueden aprovechar. ¿El PCM cuántas licencias soporta? Ok, ya vamos a llegar ahí. La plataforma como tal, ¿verdad? El PCM Plus tiene estos componentes, pero hay unos componentes adicionales que nosotros podemos agregar. Se le llaman unos plugins o unos add-ons, que son módulos que se venden por aparte, se consiguen por separado y se instalan en el PCM para poder implementar funciones distintas. Hay 3. Hay uno que se llama, vamos a empezar de abajo para arriba, este se llama el Network Immunity Manager. Este está asociado con elementos de protección contra ataques. Entonces, agregando este módulo, yo puedo configurar esas cosas que les mencionaba en el PCM y que me permiten, ante un ataque en la red, que el PCM tome acciones, ya sea que interactúe con dispositivos de seguridad o que el mismo PCM envíe configuraciones particulares a los switches o a los access points, a las controladoras, para evitar o minimizar las consecuencias de los ataques. El otro, el IDM, significa Identity Driven Manager, que básicamente es un componente que me permite manipular la autenticación de los usuarios. Entonces me permite crear perfiles de usuarios. Yo puedo interactuar con servidores tipo Radius o servidores tipo ELDA, ¿verdad?, para poder autenticar los usuarios, para poder validar la identidad y para poder asignarle los atributos que a los usuarios le corresponden. Por ejemplo, la VLAN en la que van a operar, los perfiles de seguridad que van a usar. Y el PMM es el Procure Mobility Manager. Este es el componente que me permite administrar los equipos wireless. Si nosotros estamos utilizando la plataforma básica, el PCM y el PCM Plus van a descubrir access points, van a descubrir controladoras, las van a agregar entre la lista de los dispositivos que están ahí y yo puedo configurar esos equipos. ¿Qué puedo configurar? La dirección IP, puedo configurar el password, puedo hacer un backup de la configuración, puedo hacer un upgrade del sistema operativo. Pero para el PCM, esos dispositivos son dispositivos SNMP. Son dispositivos que permitieron ser descubiertos y que yo puedo interactuar con ellos para hacer esos cambios. Pero el PCM no sabe que es un access point. O sea, sabe que es un access point, pero no sabe cómo configurar un radio de un access point. No sabe cómo crear un perfil. No sabe cómo habilitar WPA o WPA2 802.1x. No sabe cómo crear plantillas en las controladoras. Para poder hacer eso, necesitamos este módulo. Entonces es el que nos va a permitir desde el PCM hacer la configuración de los servicios wireless. Ya no solo la configuración general a nivel de IP y otras cosas de las controladoras y los access points, sino de los servicios wireless como tal. Pero solo de equipo HP. Bueno, la plataforma de PCM actualmente soporta todo lo que es equipo HP, soporta muchos dispositivos de serie A y soporta algunos dispositivos de Cisco, no todos. Creo que en la página web hay un link dentro de las especificaciones del producto. En algún lugar creo que hay un link donde viene una lista de los equipos que son soportados. ¿Pero te refieres a equipos que puede descubrir o que puede configurar con este plugin? Ok, la mayoría de las herramientas de administración te van a descubrir cualquier equipo que sea SNMP. Lo que pasa es que si no es un equipo que la plataforma reconoce, lo muestra como un dispositivo SNMP y no te sabe decir si es un switch, si es un router, si es un servidor, no sabe. Claro. Entonces, si nosotros tenemos la información de ese equipo dentro de las MIPS de administración, podríamos ver, bueno, es un Cisco modelo tal y tal. Entonces, en esa lista están los dispositivos, no que va a ver como SNMP devices, sino que efectivamente va a reconocer como un Cisco o como un HP, que el modelo tal, que tal y tal. Y que puede interactuar, es decir, que se puede cambiar la configuración, que se puede accesar a la línea de comandos, por ejemplo. Una pregunta, ¿tú puedes meter MIPS? Sí. ¿Sí? Y ya con eso podrías descubrir algún equipo. Sí. A lo mejor no todas las funcionales, no podrías hacer todas las funcionales, pero por lo menos lo más general, sí. Exactamente, sí, correcto.
La arquitectura del PCM se basa en 3 elementos diferentes. Tenemos el servidor. El PCM es un software. Entonces el cliente necesita un servidor, el hardware, para poder instalarlo. Lo que nosotros le vamos a vender e instalar es el software como tal, la aplicación. Entonces hay una parte de la aplicación que es el PCM Server, que se instala en este servidor que el cliente tiene o compra. Hay otros componentes que son los agentes y hay un componente que es el cliente. En el servidor es donde se almacena toda la información y existen todas las bases de datos de los dispositivos que se descubrieron. Los agentes es el componente de software que se encarga de descubrir los dispositivos y de administrarlos. Entonces, el cliente es la interfase que yo tengo con la herramienta de administración. Entonces, también eso es una aplicación de software que yo instalo en una PC, que acceso por medio de una interfase web al servidor, y cuando yo gestiono algún cambio aquí de algún dispositivo, el agente es el que se va a encargar de ir a ese dispositivo y aplicar el cambio, utilizando SNMP. Pregunta, ¿hay algunos Entonces el mismo software se instala para el cliente y se instala para el servidor? igual como que ¿Se va a instalar en dos lados? O sea, por ejemplo, en cuestión con Ricardo se instalaría como un software que se instala en el cliente. dispositivo y te empieza También, a o sea, recolectar también toda la software. información. De los Cuando tú Y ya cuando instalas tú lo el llamas por PCM medio del Plus, cliente, te en un arroja servidor, la información. Es instalas más o tanto menos el software del como PCM estaríamos como el cliente y Exactamente. como el agente. Exactamente. Digamos que todo el proceso de Servidor recolectar tienes todo. datos y demás no está Tú como usuario, centralizado en el si servidor. quieres Yo puedo tener acceder varios todo agentes, remotamente hasta 25 en agentes tu máquina, distribuidos se en la instala red. Entonces, el lo bueno de cliente esto remoto. es que, Ajá. por ejemplo, este y servidor, así es como funciona. estamos viendo que Puedes está tener una hasta oficina 9 principal clientes remotos. por medio de un enlace WAN conectado a una oficina remota. El servidor no es el responsable de descubrir todos estos dispositivos que están acá. Es el agente. El responsable es este agente. Es el agente. Entonces la comunicación va a ser entre el servidor y el agente únicamente. Ya sea a nivel de descubrir o a nivel de configurar, el agente va a ser el responsable de. Entonces hay una comunicación entre ellos, es cierto, pero no es una comunicación entre este y todos los dispositivos. Entonces eso facilita mucho el hacer el deployment de la solución. Ok, eso estaría funcionando esta gente como una especie de cuarto espejo o un mirroring entre los dispositivos que están en ciertas LAN. Podría ser. Si quiere bajamos una cosa, vamos a avanzar a unas láminas que están un poco más adelante. Y tal vez, creo que la que sigue, y creo que tal vez se aclara un poco más el asunto. Si no, igual vemos si la duda se mantiene. En este caso, o sea agranda. Entonces, esta es la manera como vamos a interactuar. Tenemos un cliente instalado en una PC, que ese cliente va a comunicarse por medio de HTTPS con el server. Desde acá ejecutamos todos los procesos de configuración, ¿verdad? Hacemos toda la manipulación de los equipos, y el servidor se va a encargar de enviar esas instrucciones a los agentes, que también son componentes de software, ¿verdad? Que están instalados en servidores o PCs en sitios específicos de la red. Ahora, este agente como tal se va a encargar de, utilizando alguno de estos mecanismos, enviar la información a los dispositivos o recolectar la información de los dispositivos. Entonces me parece que es muy similar a lo que están mencionando. La interacción de acá con ellos es en 2 vías, utilizando estos protocolos, y luego es la interacción entre el agente y el servidor, utilizando una conexión segura sobre TCP. Entonces todo esto va encriptado acá, y después el agente es el responsable de aplicar o de colectar cambios en la configuración, información de los equipos. ¿Puedes prescindir de los agentes? No, Los se agentes- necesita por lo menos uno. ¿Y ese puede estar instalado en el mismo servidor? Sí. Ok. Puede ser, aquí como ves, este es el servidor de PCM y tenemos un agente local. No solo es local porque está en la misma red, sino porque está en el mismo server. Ok. Ujú. Pero por lo menos ocupamos uno, porque el agente es el responsable de recolectar la información. ¿Nos podemos ir a la lámina anterior, por favor? En esa, una cuestión que definiste o que define el diseñador de la implementación es poner un agente Acá. al otro lado de la WAN.
pero si no puedo, no quiero, con el agente que tenga de este lado puedo descubrir los dispositivos de este